Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Saúl Escobar, ID 207792 de la materia Finanzas Corporativas de la Maestría de Administración de Negocios de la Universidad de las Américas, Puebla. El presente trabajo tiene el siguiente índice: una introducción, un desarrollo y las conclusiones. El desarrollo está basado en los dos pilares de la materia de finanzas corporativas, como es la importancia de los conceptos básicos financieros dentro del marco general de las finanzas corporativas, y el análisis de la estructura de capital óptima de una empresa dentro de un portafolio o cartera de inversión. El ámbito de estudio de las finanzas abarca tanto la valoración de activos como el análisis de las decisiones financieras tendientes a crear valor, por lo que el presente video tiene por objeto resumir lo aprendido en el curso de finanzas corporativas, contemplando tres áreas de transacciones como son el mercado de dinero, el de inversión y el de las finanzas corporativas. Partiendo de la importancia de los conceptos básicos financieros, el primer concepto es el concepto general de finanzas corporativas, y podemos establecer que es el área de las finanzas que se centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas y las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones. El principal objetivo es lograr una maximización del valor correspondiente a los accionistas, a la empresa o bien a los propietarios de esta. También analizamos la interpretación de la información financiera a través de conocer el análisis de las razones financieras del flujo de efectivo, y que ambos análisis facilitan la operación de un negocio, porque si se prevén excedentes y sabemos la situación y desempeño financiero de la empresa, se pueden con el tiempo averiguar el mecanismo de inversión más conveniente. Se pudo también conocer la clasificación de las entidades que conforman el sistema financiero mexicano, y esto nos facilitó el entendimiento de sus interrelaciones como instituciones reguladoras, operativas y de apoyo, e identificamos las funciones de cada sección. Dentro de este proceso también se conoció el concepto de mercado de dinero y el mercado de capitales. El primero se define como aquel en donde se ofrecen y demandan instrumentos de corto plazo, y el segundo, su principal función básica, es la asignación y distribución de los recursos de capital a mediano y largo plazo destinados a financiar la inversión. Conocimos el dilema entre el riesgo y el beneficio, el valor del dinero en el tiempo, el dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir, costos de oportunidad, el financiamiento apropiado, el apalancamiento y la diversificación eficiente. Partiendo de eso, se conocieron los procesos de emisión, subasta y colocación y utilización de los mercados primarios y secundarios de los bonos de la tesorería, y su utilización para financiar activos de pronta recuperación. También vimos que las acciones preferentes son un instrumento financiero híbrido, ya que al mismo tiempo ofrece características similares a las de las obligaciones y características similares a las de las acciones. También vimos que no se establece una fecha de vencimiento, por lo que el pago de dividendos preferentes se prolonga por un periodo indefinido de tiempo. En el presente curso también se nos permitió conocer y determinar las acciones comunes, que las acciones comunes presentan retos especiales en su evaluación, y que dicha evaluación puede categorizarse dependiendo de tres contextos específicos: acciones con crecimiento cero, acciones con crecimiento constante y acciones con crecimiento no constante o supernormal. Ya conociendo los conceptos básicos del mercado financiero, pasamos a analizar la estructura de capital óptima de una empresa, y vimos que los títulos que están invertidos en sociedades de inversión están sometidos tanto a riesgos intrínsecos derivados del desempeño de emisores de valores, como riesgos extrínsecos, que son los que se ven en el mercado. También vimos que el precio de los títulos que se negocian en el mercado pueden subir o bajar por efecto de la ley de la oferta y de demanda, y aplicamos el concepto de diversificación, de lo cual se resume que el inversionista prudente diversifica su inversión total, repartiendo sus recursos entre varias inversiones distintas. El efecto de diversificar es distribuir el riesgo y así reducir el riesgo total. Conocimos la importancia del presupuesto de capital como un proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo de la empresa. Mediante este proceso se puede identificar, desarrollar y evaluar las oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía. Por otra parte, se expusieron varias técnicas de evaluación de proyectos de capital, y que cada técnica de presupuesto de capital requiere tanto una estimación del coste de capital como el cálculo de los flujos de efectivos relevantes. Se usaron 5 métodos para evaluar los proyectos y para decir si se deben aceptar o no dentro del presupuesto de capital un proyecto. Esos métodos fueron el método de recuperación, el método de recuperación descontada, el método de valor presente neto, el método de la tasa interna de rendimiento y el método modificado de la tasa interna de rendimiento. Finalmente, dentro del análisis de la estructura de capital óptima de una empresa, vimos que este es un esquema de maximización de la riqueza para usarlo en la toma de decisiones de estructura de capital, y que esta debe incluir dos factores principales como son el rendimiento y el riesgo. Concluyendo en este tema, podemos decir que la estructura de capital óptima es la que el costo de capital promedio ponderado se minimiza, maximizando el valor de la empresa. En cada faceta de nuestra vida es necesario que sepamos manejar nuestro dinero, y en el caso de los negocios evitar que el propietario de una empresa desarrolle y lleve a cabo técnicas de apalancamiento
Y finalmente también podemos concluir que teniendo el conocimiento y la práctica, podemos determinar las mejores alternativas de inversión y maximizar el rendimiento de los accionistas a través de la planeación y control financiero y el estudio de las finanzas corporativas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.